Tengan a mano el pasaje de Génesis 12, pero quiero leer nuevamente el versículo que usamos en Isaías, en el capítulo 66, Isaías capítulo 66, verso 8, que dice: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Aquí la palabra nos registra por el profeta Isaías 740 años antes del nacimiento de Jesús, que la nación de Israel comenzaría a regresar, y en un día se constituiría nuevamente como nación. Ese día fue el 14 de mayo de 1948, un día crucial en la historia de la humanidad, donde comenzó el regreso de Israel a la tierra, tal como las profecías lo anunciaban, y lo vimos en el sermón anterior con varios pasajes. Fue solo el comienzo de una señal profética que continuará y que nos recuerda que estamos en los tiempos finales. Oremos. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, reconocemos nuestra incapacidad humana y te suplicamos que tú tomes control de todo lo que vamos a hacer en esta hora y decir, en el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, el sermón es la continuación del domingo anterior, el regreso de Israel. Hoy concluimos este tema que nos hace maravillarnos de la fidelidad de nuestro Dios y el cumplimiento de su palabra, como una pequeña nación de alrededor de 9 millones de habitantes se ha convertido en el centro geopolítico del mundo. Como dijimos, un país tan joven, con un territorio más pequeño que New Jersey, y se menciona tanto en las noticias, más que cualquier otra nación, excepto los Estados Unidos de América. Compartimos algunas de las profecías que aparecen en la Biblia sobre el regreso de Israel, y hoy continuamos con el tema. Regresando a la palabra, nos vamos a enfocar específicamente en el libro de Génesis, en el capítulo 12, donde encontramos el pacto de Dios con Abraham. Cómo Dios le llama, el Dios Todopoderoso, hace un pacto con él, con el padre, el llamado padre de la nación judía, Abraham. Y dice la palabra que le dijo en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Bueno, Dios hace un pacto con Abraham, donde encontramos 4 promesas incondicionales. Quiero que entiendan que este pacto es unilateral. O sea, Dios es el que empeña su palabra y de manera incondicional la va a cumplir. Este pacto fue en cierto sentido condicional al comienzo, porque Abraham tenía que obedecer como Dios le había dicho, irse de su tierra, de su parentela, moverse en fe hacia una tierra desconocida, con el propósito de que Dios hiciera de él una nación grande. Ahora, en este pacto, conocido como el pacto abrámico, Dios le da a Abraham 4 promesas. Y repito, son 4 promesas incondicionales. En primer lugar, Dios promete bendecir a Abraham.
Y esa promesa se ha cumplido. De hecho, en la Biblia está el registro del cumplimiento de tal promesa en la bendición que Abraham recibió de la mano del Dios que le llamó. Por ejemplo, varios versículos siguientes en Génesis, por ejemplo, capítulo 13, verso 2, dice: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Recuerden que las bendiciones en el Antiguo Testamento estaban específicamente relacionadas con bendiciones materiales. En Génesis capítulo 24, en el verso 35, también leemos lo que dice la palabra del Señor: y Jehová había bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Luego en el capítulo 21 también del libro de Génesis, en el verso 22, leemos lo que dice la palabra. Génesis capítulo 21, verso 22: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. O sea, de manera inmediata, la bendición de Dios se manifestó sobre Abraham. De hecho, la historia humana registra que Abraham fue una figura durante miles de años venerado por judíos, cristianos y musulmanes por igual. Pero Dios prometió bendecir a Abraham e inmediatamente le bendijo de manera material. En segundo lugar, Dios prometió que haría surgir de Abraham una gran nación. Dice también el libro de Génesis en el capítulo 17, verso 4: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. O sea, una gran nación. Actualmente, más de 6 millones de judíos viven en Israel. Judíos. Porque sabemos que la población israelí está alrededor de 9 millones. Pero judíos son alrededor de 6 millones que viven en Israel. Otros 5 millones viven acá en los Estados Unidos de América. Y una importante población judía continúa dispersa por todo el mundo. En el 48 comenzaron las aliyá, que son las olas de inmigración de regreso del pueblo a la tierra, y están en estado continuo hasta que lleguemos al escenario de los 7 años de tribulación. En tercer lugar, Dios promete hacer de Abraham una bendición para muchos. Allí está: y serás bendición. Piénselo. ¿Qué se hubiera perdido el mundo si no fuera por los judíos? Sin ellos no tendríamos la Biblia, no tendríamos los 10 mandamientos, la base de la jurisprudencia en la mayoría de las naciones civilizadas en el mundo. Sin los judíos no habría existido Jesús. Sin el Jesús judío no habría cristianismo. O sea, en realidad ha sido de bendición. Por último, Dios prometió bendecir a los que bendijeran a Israel y maldecir a los que la maldijeran. Y Dios ha cumplido fielmente su promesa. Amados hermanos, yo vivo convencido que una de las razones por las que Estados Unidos es lo que es todavía, por la que los Estados Unidos ha sido una nación bendecida, es que este país se ha convertido en una patria para el pueblo judío. Estados Unidos, a lo largo de su historia, ha sido un país que siempre ha estado al lado de Israel. Dolorosamente hemos visto algunos presidentes que han ido arrinconando a Israel, pero la promesa está ahí.
bendecir a los que los bendigan y maldecir a los que lo maldigan. Hoy la iglesia cristiana en los Estados Unidos se opone firmemente a la repetición de otra manifestación de antisemitismo. Aquí está el pacto, aquí están las promesas. Bendecir a Abraham, hacer surgir de Abraham una gran nación. En tercer lugar, hacer de Abraham una bendición para muchos. Y por último, bendecir a los que bendijeran a esa nación y maldecir a los que los maldijeran. Dios ha cumplido fielmente su palabra. Todo eso está en el pacto abrámico. Ahora miremos sus características. Exploremos un poco más en él y veamos las características de este pacto. Este pacto de Dios con Abraham tiene 7 características. Como ya dijimos, volvemos a repetir, es incondicional. Quiero leerlo de nuevo, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si usted analiza lo que acabamos de leer, Dios declara 7 veces lo que iba a hacer por Abraham. 7 veces. Su pacto con él era incondicional. Si avanzamos unos capítulos hasta el 15 de Génesis, Dios ratifica este pacto. Lo hace con una ceremonia. Y es interesante porque en la ceremonia Abraham mantiene una actitud pasiva, porque es Dios el que toma la iniciativa y lo ratifica en la ceremonia el pacto. Fue un pacto incondicional, fue un pacto personal. No solo le prometió bendiciones a Abraham o a los descendientes de Abraham, sino también al mismo Abraham: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Son promesas de largo alcance, son promesas eternas, pero se hicieron primero a Abraham personalmente, y todas se han cumplido, hermanos. Incluso en la época de Abraham, como ya dijimos, era conocido por ser un líder rico, muy poderoso, respetado y temido. Tercero, fue un pacto nacional. Y volvemos a repetir el versículo que dice: y haré de ti una nación grande. La grandeza máxima de la nación de Israel la va a alcanzar en el milenio. Pero según los estándares comunes, Israel es hoy una gran nación. Quiero compartirles algo al respecto que nos ilustra el cumplimiento de esta promesa. Israel tiene una economía de libre mercado, pero no una economía simple, es una economía muy avanzada. Está basada principalmente en el conocimiento. Israel ocupa hoy el puesto número 22 en un informe del Índice de Desarrollos Humanos de las Naciones Unidas. Esto lo coloca en la categoría de muy altamente desarrollado, lo que permite al país disfrutar de un nivel de vida más que muchos otros países occidentales. La prosperidad de la avanzada economía de Israel permite que el país tenga un sofisticado estado de bienestar, una moderna infraestructura y un sector de alta tecnología competitivo a la par con Silicon Valley. Israel tiene el segundo mayor número de empresas emergentes en el mundo después de Estados Unidos.
y el tercer mayor número de empresas que cotizan Nasdaq después de Estados Unidos y de China. Intel, Microsoft, Apple constituyen sus primeras instalaciones de investigación y desarrollo en el extranjero, en Israel. Y otras corporaciones multinacionales de alta tecnología como IBM, Google, Cisco, Facebook y Motorola, que han abierto centros de investigación y desarrollo en el país. Un poco más de información. Israel tiene alrededor de 131 mil millonarios. Su población se está enriqueciendo rápidamente. Según un informe de la firma bancaria suiza, Credit Suisse, afirma lo siguiente: Israel ocupa el puesto 23 en el mundo en su número total de millonarios y se espera que para el 2024 tenga 173 mil millonarios, lo que representa una tasa de crecimiento del 32%, según el informe sobre la riqueza mundial anual. El informe examina la riqueza mundial desde mediados del 2018 hasta mediados del 2019. La tasa de crecimiento esperada del 32% sitúa a Israel en el centro del grupo de los países más ricos. Los israelíes ganaron riqueza a una tasa más alta que casi cualquier otro país, ocupando el séptimo lugar con una ganancia promedio por adulto de alrededor de $5,000. Hermanos, esto no es más que el cumplimiento de una promesa. Y antes que usted diga, ¿por qué? Recuerden que estamos hablando de un pacto incondicional. También tiene otra característica, es un pacto territorial. No importa lo que digan hoy los políticos, ni lo que digan las naciones que rodean a Israel, ni lo que digan sus enemigos. Esa tierra pertenece a Israel. Y por cierto, Israel nunca ha llegado a ocupar la totalidad de la tierra que Dios le entregó. Nunca. ¿Quiere esto decir que el territorio que Dios le entregó a Israel es mucho más grande que lo que Israel tiene hoy? Y esto no se va a cumplir hasta que suceda en el milenio. La tierra prometida a Abraham y a sus descendientes como límite occidental incluye todo el territorio costero del mar Mediterráneo y como un límite oriental el río Éufrates. Y usted dirá, ¿de dónde sacamos eso? Hermanos, la Biblia en varios pasajes claramente establece los límites de la tierra que Dios le entregó a Abraham. Por ejemplo, el profeta Ezequiel fijó el límite norte en Hamat, a unos 160 kilómetros al norte de Damasco. La palabra de Dios nos dice en el libro de Ezequiel, vamos a echar un vistazo a este pasaje. Ezequiel capítulo 48, verso 1. Ezequiel capítulo 48, verso 1. Estos son los nombres de las tierras, de las tribus. Desde el extremo norte por la vía de Etlón viniendo a Hamat, Renán en los confines de Damasco, al norte hacia Hamat tendrá Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental.
y el límite sur en Cades, cerca de 100 millas, o sea, unos 160 kilómetros al sur de Jerusalén. En el Ezequiel capítulo 48, también ahora en el verso 28, junto al límite de Gad, al lado meridional al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande. En otras palabras, voy a tratar de hacérselo más práctico para que me entiendan. Y aunque muchos se escandalicen, esto es lo que dice la Biblia. Y en un momento vamos a ver la respuesta a la pregunta: ¿por qué Dios eligió a Israel? No es que Israel tuviera una cualidad que hiciera que Dios se inclinara en sus favores para con ellos de una manera privilegiada. No. La única razón fue la soberanía de Dios. La única razón por la que llamó a un hombre pagano a dejar su tierra y a convertirlo en el patriarca de una nación fue porque Dios quiso hacerlo. Nada más. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar la soberanía de Dios? Miren, si los israelitas estuvieran ocupando hoy toda la tierra que Dios le ha entregado, ellos controlarían los territorios de Israel, el Líbano, la ribera occidental de Jordania, así como partes de Siria, Irak y Arabia Saudita. ¿Qué les parece? Israel nunca ha ocupado en su historia tanto territorio. Y esto ha llevado a algunos eruditos bíblicos, seguidores del método alegórico, a marearse o emborracharse, perdonen la palabra, en sus especulaciones simbólicas, al punto de llegar a decir, espiritualizando las promesas de Dios y su referencia al término tierra, a decir que no es tierra, sino que se está refiriendo al cielo. O sea que ahora Israel no es Israel y la tierra no es la tierra. Otros afirman que estas promesas estaban condicionadas y que no se cumplieron por la desobediencia de Israel. Ya hemos estado mirando que esto es un pacto incondicional. Cualquier lectura normal de las Escrituras reconoce a Canaán como un lugar real que siempre ha pertenecido por derecho de Dios a los descendientes físicos de Abraham. El que Israel haya perdido la posesión de la tierra en 3 periodos de su historia no impide ni anula su posesión final como Dios lo estableció. Después de cada despojo, Dios trajo de regreso a Israel a su tierra. Dios ha cumplido su promesa a Abraham y eso nos da la esperanza, la seguridad de que Dios lo va a seguir haciendo en el futuro, porque su palabra se cumple. Es además un pacto recíproco. Dios le dijo, y esto lo mencionamos, pero ahora voy a ahondar un poco más, a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. La historia es un registro del cumplimiento de esto. Desde la historia bíblica hasta la historia secular. Lo que sucedieron con las naciones y los líderes que se opusieron a Israel, que se decidieron oprimir a este pueblo. El primero, Egipto, la primera nación que esclavizó a Israel, fue doblegado por las plagas devastadoras, las 10 plagas. El libro de Éxodo, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, tiene el registro del juicio de Dios sobre Egipto. Los amorreos, que se opusieron a la marcha de Israel hacia la tierra prometida, fueron castigados y derrotados. En Números capítulo 21, desde el 21 hasta el 30, después usted puede leerlo. Seguimos. Babilonia, el imperio que destruyó Jerusalén y deportó a los judíos de su tierra natal.
fue derrotada 70 años después por los persas. Y uno de los peores perseguidores de los judíos en la historia fue el gobernante greco-seleucida llamado Antíoco IV, un tipo de anticristo. Una figura que llena muy bien el tipo del anticristo final que se ha de levantar. Este hombre murió de manera horrible, poco después de conocer que su ejército había sido derrotado en la rebelión judía de los macabeos. Salimos un poco más cerca a nosotros, aunque hace ya mucho tiempo, pero es en lo que se llama los tiempos modernos. Rusia, que por cierto aquí quiero hacer un paréntesis. Siempre me ha llamado la atención el odio visceral que tienen contra Israel los comunistas. ¿No ha visto eso? Los comunistas y los socialistas del siglo XXI, los socialistas bolivarianos, los socialistas cubanos y los socialistas americanos siempre han tenido un odio contra esta nación de una manera tremenda. El primero de ellos fue Rusia. Rusia, que confinó a los judíos en guetos y los hostigó con pogromos durante los zares. Ellos fueron derrocados por la rebelión comunista de 1917. Esos fueron los rusos. Pero después, bajo el comunismo, a los judíos se les prohibió practicar su religión. Muchos fueron arrestados, deportados o ejecutados. Bueno, la historia comunista bajo Stalin ha sido una mancha en el corazón de la humanidad tremenda. La gente suele enfocarse en lo que hizo Hitler con los judíos. Bueno, de hecho, se dice que llegaron a asesinar unos 6 millones de judíos. Pero ¿saben que los asesinatos que cometió Stalin dejaron chiquito a Hitler? Y dentro de ellos, muchos judíos. La Alemania de Hitler, que asesinó a alrededor de 6 millones, fue aplastada en la Segunda Guerra Mundial. El comunismo ruso desapareció. Bueno, hoy tenemos a Vladimir Putin, que no es comunista, no se engañe, pero eso no deja eso no cambia el hecho de que sea un dictador con ínfulas de grandeza y con el antiguo sueño comunista otra vez despierto de llegar a convertir a Rusia en un imperio. Pero bueno, la historia sigue registrando una y otra vez cómo todas aquellas personas que oprimieron a Israel al final terminaron bajo el juicio de Dios. Por ejemplo, bajo la Guerra de los 6 días en 1967, creo que es el ejemplo moderno más claro, diríamos, del castigo de Dios sobre los que maldicen a esta nación. Israel se organizó como Estado el 14 de mayo del 48. Los palestinos y los estados islámicos que lo rodeaban no reconocieron su condición de Estado. Ya mencioné una guerra que se desató inmediatamente después, una guerra que, dice la historia, duró 1 año, 2 meses y 6 días. Es lo que se conoce como la guerra árabe-israelí. Luego, en el año 67, la llamada guerra de los 6 días. Aunque Israel ya era una nación, en el 67 la República Árabe Unida hace una alianza con Jordania, con Siria y con guerrilleros palestinos para atacar a Israel. Sus enemigos los superaban abrumadoramente en hombres.
Los ejércitos árabes contaban con más de 500,000 soldados. ¿Y saben cuántos soldados tenía Israel? 75,000. Los árabes desplegaron 5,000 tanques, 900 aviones, mientras que los israelíes solo disponían de 1,000 tanques y 175 aviones. Sin embargo, cuenta la historia que cuando se disipó el humo de la guerra, la República Árabe Unida había perdido casi toda su fuerza aérea y 20,000 vidas. E Israel había tomado territorios antes controlados por los árabes, incluía la península de Sinaí, los altos del Golán, la franja de Gaza y Cisjordania. Perdónenme, mis queridos hermanos, si alguien no está de acuerdo conmigo, pero esto no tiene otra explicación que la mano de Dios. Ahora, no significa que Dios esté siempre sonriendo a las barbaridades que pueda hacer Israel. Ya dije en el sermón anterior, si usted me escuchó, que Israel, aunque Dios no ha terminado con ellos y tiene un propósito, es un país que está perdido y que necesita el evangelio de Jesucristo desesperadamente. Pero escuche esto, eso no anula el propósito de Dios. Dios dijo, van a permanecer, los haré regresar a su tierra y en el último tiempo se volverán a mí. Romanos capítulo 11. O sea, la palabra de Dios una y otra vez, Romanos 10, la palabra una y otra vez nos recuerda todo esto, hermanos. Es un pacto universal. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí el pacto se extiende para abarcar ¿a quién? Al mundo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 8. Gálatas capítulo 3, verso 8, dice la Biblia. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios llamó a Israel para darse a conocer al mundo. En el corazón de Dios siempre ha estado el mundo. En el corazón de Dios ha estado la salvación del mundo. Dios los llamó a ellos, se manifestó a través de ellos. Dios le dio a conocer al mundo su palabra. Recuerden que con la excepción del libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, todos los demás libros de la Biblia fueron escritos por judíos. Y a través de Abraham, Dios entregó a su hijo al mundo para que pueda escapar de las garras del pecado y de la muerte. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios ha querido que el evangelio llegue al mundo entero. Dios ha llevado su propósito. De hecho, cuando Dios llevó su palabra a través de los judíos y se extendió al mundo, nace la iglesia. La iglesia ahora es el paréntesis de Dios, a través de la cual Dios está ganando al mundo. Israel sigue perdido, pero no significa que Dios ha anulado su promesa. Es un pacto eterno. Se hizo en 3 etapas. Génesis 12, del 1 al 3. Luego se formaliza, como dijimos, en Génesis capítulo 15. Y el Señor lo amplifica nuevamente en Génesis 17. Y en ese capítulo 17, Dios le recuerda a Abraham que su promesa era para siempre. Yo no sé lo que usted entiende para siempre, pero para siempre no tiene complicación. No hay método alegórico que me haga cambiar el significado de lo que quiere decir para siempre o sempiterno, como dice la palabra. En Génesis capítulo 17, verso 7 y verso 8 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios
y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Otros pasajes, como por ejemplo el Salmo 105, del 7 al 12, Isaías 24, 5, Primera de Crónicas 16, 17, emplean la palabra sempiterno. Una y otra vez Dios está recordando en la Biblia que su pacto es eterno. Ahora la pregunta, ¿por qué, pastor? ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Qué de particular tenía este pueblo? Miren, la Biblia es clara al decir que no fue porque era un pueblo especial, más numeroso que otros pueblos. De hecho, era un pueblo insignificante. Quiero que veamos Deuteronomio, capítulo 7, verso 7. Deuteronomio capítulo 7, verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Porque Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. No fue porque Israel fuera más perceptivo que otras naciones. De hecho, la Biblia dice que no conocían a Dios. Isaías, y siguen en su gran mayoría sin conocer al Dios verdadero, sin tener la salvación verdadera. En Isaías 45, verso 4 dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé por nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Este era un pueblo alejado, un pueblo que desconocía a Dios. No fue porque Israel fuera más justo que otras naciones. Dios manifestó que eran un pueblo rebelde y duro de cerviz. Vamos a ver Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 9, verso 6 y verso 7. Dice la palabra del Señor: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque eres pueblo duro de cerviz. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. ¿Más claro? Entonces, ¿por qué los escogió? Hermanos, porque Dios lo quiso, así de simple. Porque era su propósito soberano hacerlo. Porque cuando Dios dice algo se va a cumplir y la mano de los hombres no puede estorbarlo. Si Dios no fuera capaz de hacer eso, no sería Dios. Quiere decir que Él les eligió. Han tenido una naturaleza rebelde una y otra vez en contra de ese Dios. Sin embargo, una y otra vez Dios le ha extendido misericordia. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios no se pueden estorbar. Porque a Dios no le sorprende la infidelidad humana. Porque a Dios no lo detiene nuestros fracasos y nuestras derrotas. Dios dijo: los he llamado, los voy a preservar hasta el tiempo final. Van a regresar a su tierra, aunque antes hayan sido esparcidos por el mundo entero. Como consecuencia de su infidelidad van a sufrir una y otra vez. Pero no voy a terminar con ustedes. Yo quiero leerles un pasaje más en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, verso 10, dice la palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí,
a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí la palabra de Dios está diciendo, un día ustedes se van a volver a mí. Romanos capítulo 11, ahorita lo mencioné. Romanos capítulo 11 es el pasaje clave que nos recuerda que Dios todavía tiene un propósito con esta nación. Romanos capítulo 11, verso 26 y 27, dice la palabra, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto va a ocurrir, hermanos. Ahora, hay dos profecías que no se han cumplido todavía. Israel no ocupa la tierra que Dios le prometió, toda la tierra. Y la segunda es que este pueblo no se ha vuelto a Cristo. Sin embargo, las numerosas profecías del regreso a su patria, que comenzaron a cumplirse en el año 48, nos da la seguridad de que su restauración se avecina y que el cumplimiento de las profecías también se cumplirán. Hoy, este país, Israel, compuesto por alrededor de 9 millones de inmigrantes, está rodeado por alrededor de 300 millones de enemigos. Porque no se trata solo de los gobiernos, sino de la enseñanza una y otra vez transmitida a sus poblaciones de que hay que borrar del mapa a esta pequeña nación. Nada de negocio, nada de acuerdos. Los acuerdos que se han hecho se han demostrado ser ineficaces. Ha sido atacada una y otra vez, a veces en guerras totales y también de manera incesante por terroristas. El pueblo judío es un pueblo que anhela la paz. Sin embargo, no la podrá alcanzar en el presente. La Biblia habla de un líder futuro que se va a levantar y tendrá la capacidad de negociar un acuerdo de paz con los enemigos de Israel. Pero ese acuerdo no se va a mantener, va a fracasar. La nación una vez más será perseguida, acorralada y quedará sin esperanza humana de victoria. Es entonces cuando el Señor va a regresar. Hermanos, todo esto que les he compartido es evidencia de un milagro. El milagro del Mediterráneo, como alguien lo llamaba. El cumplimiento de la palabra de Dios que fielmente se ha verificado hoy ante nuestros ojos, se sigue cumpliendo. Se dice que en el año 2006 Israel se convirtió en el hogar de la comunidad judía más grande del mundo. Cuando se fundó el Estado judío en el 48, regresaron 650,000. Y se espera que para el año 2065, si llegamos allá, que no lo creo, se espera que la población de Israel supere los 20 millones. Israel, ocupando su tierra, prepara el escenario para el cumplimiento final de las profecías. Si Dios ha sido fiel en hacer lo pasado, hará también lo futuro. Su palabra se cumple. Aquí tenemos la primera señal profética. ¿Estás preparado para encontrarte con el Señor? Si Jesucristo decidiera venir hoy por su iglesia, ¿te irías tú? Voy a cambiar la pregunta. ¿Has tú nacido de nuevo? ¿Eres tú un hijo o una hija de Dios? No importa de qué nacionalidad seas, si no has nacido de nuevo, estás perdido. ¿Entiendes la seriedad del asunto? ¿Qué esperas para rendirte hoy al Señor? Para reconocer que eres un pecador y que estás perdido. Y recibir el sacrificio de Cristo, aceptar que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y nosotros, los que tenemos la palabra,
de los cuales muchos no han ni siquiera estudiado jamás una profecía, de los cuales hay muchos que ni siquiera lo abren para leerla y mucho menos para creerla. Tristemente, muchos cristianos hoy analizan la Biblia desde una perspectiva mundana y secular, en lugar de hacerlo al revés, analizar el mundo a la luz de la palabra, mirar la historia como el registro del cumplimiento de la palabra de Dios. Hermanos, si lo que Dios dice no se cumple, entonces Dios no es real. ¿Se dan cuenta? Lea la Biblia y mejor aún, créala, proclame la palabra del Señor. Es importante que vivamos como cristianos, pero la gente tiene que ver, no solo ver el mensaje, sino oírlo. Hay que hablarle a la gente de Jesús. No hay tal cosa como un discípulo silencioso. Hay que proclamar la esperanza que el mundo no tiene. Y dentro de esa esperanza no solo está que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, sino que también dijo: voy a regresar. Y en ninguna parte de la Biblia nos dejó saber el día o la hora, pero sí nos dejó señales. Y como le dijera a aquellos fariseos, ustedes son muy buenos analizando el tiempo. También para nosotros, sabemos que va a llover si está nublado, sabemos que va a ser frío si hay algunos cambios, sabemos si va a ser un buen clima o no. Saben distinguir los tiempos, el clima, pero no son capaces de darse cuenta de los tiempos que están viviendo. Porque hay que enfocarse en la Biblia, hay que estudiarla. Las profecías han sido dadas para que las estudiemos, las creamos, hermanos. El fin está próximo y cada persona debe arreglar sus cuentas con Dios.